Bienvenidos a Palabra, Fe y Vida. Mi nombre es Elisiel Maya Fajardo y este es un espacio donde descubriremos la verdad y la belleza de las Sagradas Escrituras, reflexionando el mensaje de las lecturas dominicales. Queridos hermanos, hemos llegado al tercer domingo de Adviento. Este domingo también se llama Domingo de Gaudete, que significa gozo. La vela que se enciende hoy en la corona de Adviento es de color rosado o púrpura diluido. ¿Por qué? Esto quiere decir que aunque no olvidamos que el Adviento es un tiempo de penitencia, el enfoque se tonifica y nos enfocamos en la esperanza y en el gozo de la venida del Señor. La primera lectura está tomada de el profeta Isaías capítulo 60 versículos del 1 al 2 y luego del 10 al 11. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y luego del 19 al 28. En las lecturas, tanto Isaías como San Pablo nos exhortan a estar alegres. Dice el profeta Isaías: El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto que me ha ungido el Señor. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, y a pregonar año de gracia de Dios. Luego el profeta exclama: Con gozo me gozaré, exulta mi alma en mi Dios, porque me ha revestido de ropas de salvación. Muy bien, entonces el tema del gozo prominente en la primera lectura. Y en la segunda lectura, San Pablo, que está tomada de la primera carta a los tesalonicenses, recomienda: estén siempre alegres. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cómo? Alegres. Estén siempre alegres. Oren constantemente. Den gracias por todo. Recuerdo que cuando escuchaba este pasaje hace algunos años, me causaba extrañeza, ¿no? Porque ¿cómo San Pablo puede recomendar estar siempre alegres? A veces en la vida ocurren cosas malas, ¿no? Por ejemplo, se enferma un ser querido o extrañas el lugar donde naciste y estás en un país lejano. Cosas así suceden, ¿no? No puedes estar siempre alegre. Después, orar constantemente. ¿Qué quiere decir San Pablo con esto? A veces, no sé a ustedes, pero a mí me cuesta trabajo permanecer despierto durante todo el rosario, ¿no? Ya estoy empezando a bostezar o darme un sueño terrible, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir San Pablo con esas tres recomendaciones? Encontré una nota antigua en mi Biblia. En realidad no me acuerdo cuándo la escribí. Tal vez cuando estaba en el posgrado, lo cual no importa. Se las quiero compartir el día de hoy. Dice mi nota: ¿qué quiere decir San Pablo con estas tres recomendaciones? 1. Estar siempre alegres no se trata de un estado emocional, es decir, alegría mundana, estar siempre riéndose y ese tipo de cosas, ¿no? Se trata más bien de estar convencidos de que todo concurre para los que aman a Dios. Es saber que nada puede separarnos del amor de Dios. Estar alegre es regocijarse en el hecho de que Cristo ha vencido la muerte y el pecado, y con Él también nosotros podemos vencer. Estar alegre es tener una esperanza puesta en Jesucristo y con Él afrontarlo todo, pero con paz. 2. Orar constantemente no quiere decir que todos deberíamos ser monjes contemplativos. Hasta los monjes toman descansos de la oración durante el día. Orar básicamente es estar consciente de la presencia de Dios en mi vida. Y si tenemos esto presente, entonces oramos sin cesar. Dar gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque el que es agradecido tiene gozo en su vida. Muchas personas, por estar viendo lo que no tienen, no pueden ser felices con lo que ya tienen. Muy bien, entonces eso era lo que escribía y podríamos decir mucho más sobre el tema del gozo, ¿no? Pero en esta ocasión tenemos la oportunidad de reflexionar sobre el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio más místico y más teológico. Y por supuesto no vamos a dejar
pasar esa oportunidad. Entonces, en lo que sobra de este espacio, quiero reflexionar el Evangelio de San Juan. He aquí el texto. En aquel tiempo hubo un hombre enviado por Dios. Se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Y este fue el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres pues para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectifiquen el camino del Señor, como dice el profeta Isaías. Habían sido enviados por los fariseos y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Juan el Bautista es enviado por Dios como precursor del Mesías para dar testimonio de la luz. Y Juan empieza predicando un bautizo de arrepentimiento y mucha gente acude a él para ser bautizado, lo cual llama la atención de las autoridades judías, quienes envían a investigar quién es Juan. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían el monopolio, ¿no?, de la predicación en épocas de Cristo. Quiero reflexionar la serie de preguntas que le hacen, porque pienso que hay un mensaje para nosotros ahí. La primera pregunta, ¿quién eres tú? Y Juan inmediatamente niega ser él el Mesías, el ungido, del hebreo Meshiach, del griego Christos. Es decir, no soy yo el Mesías, no soy yo el Cristo. ¿Pero por qué le hacen esta pregunta? Miren, porque en tiempos de Juan, la esperanza mesiánica estaba en pleno auge. De hecho, algunos pensaban que Juan era el Mesías, como nos dice Lucas, capítulo 3, versículo 15. Aunque no todos estaban de acuerdo cómo era que las promesas mesiánicas se habrían de cumplir, como lo vamos a ver en el texto, ¿no? Lo importante es que Juan confiesa que no es él el Mesías. Entonces, viene la segunda pregunta. ¿Eres tú Elías? Seguramente preguntan esto ¿por qué? Porque el profeta Malaquías había anunciado que Elías había de preceder al Mesías. Ellos son conocedores del Antiguo Testamento. Dice el profeta Malaquías, voy a enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Él reconciliará a los pobres a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Y así no vendré a castigar la tierra con el anatema. Malaquías 3:23. El pueblo de Israel esperaba a Elías. Y en esto aparece Juan en la escena y luego viste de una forma extraña a la usanza de Elías con un traje de pelo de camello y un cinturón de cuero. ¿Por qué se viste tan extraño? Precisamente como se vestía el profeta Elías, como lo pueden ver en Primera de Reyes capítulo 1 versículo 8. Pero Juan va a negar categóricamente, no soy el profeta Elías. Entonces viene la tercera pregunta. ¿Eres tú el profeta? Miren, no le preguntan si él es un profeta, sino el profeta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los enviados, como les digo, eran conocedores de las escrituras hebreas y sabían que el Señor, por boca de Moisés, había prometido enviarles un profeta como él, es decir, como Moisés. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 dice, Moisés, hablando con el pueblo de Israel, les dice, el Señor tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él
lo escucharán. Entonces, el pueblo de Israel esperaba un profeta que, como Moisés, repitiera los milagros y los portentos que se habían obrado durante el Éxodo. Por eso, después de la multiplicación de los panes, muchos estaban convencidos de que Jesús era el profeta que iba a venir y querían hacerlo rey ahí mismo, como nos cuenta Juan en el capítulo 6, versículo 14. Pero ¿qué pasa? Jesús se escapa. ¿Por qué? Porque Jesús iba a dejarnos algo más grande que el maná que había dado Moisés en el Antiguo Testamento. Él iba a instituir la Eucaristía, la presencia real de Cristo con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Después iba a realizar algo más grande que el éxodo de Egipto, sacarlos de la esclavitud en Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Él iba a abrir las puertas de la patria celestial por medio de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, Juan niega también ser el profeta. Entonces están confundidos y le viene la otra pregunta. ¿Quién eres entonces? Juan se pone en la línea de todos los profetas del Antiguo Testamento cuando cita a Isaías y dice: yo soy la voz que clama en el desierto. Rectifiquen el camino del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los profetas llamaban a la conversión de corazón. Juan el Bautista se pone en la misma línea de los profetas del Antiguo Testamento. Los enviados están un tanto confusos, ¿no? No les queda muy claro y por eso preguntan una vez más. Ok, si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Juan va a declarar que el bautismo de agua es un baño de preparación para el bautismo en el Espíritu que el Mesías vendrá a inaugurar. Luego, un dato que podría parecer solamente geográfico, pero que tiene contenido espiritual. Termina el texto diciendo: esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien, muy bien. Entonces, los enviados quieren saber quién es Juan. Juan les dice: no soy el Mesías, no soy Elías, no soy el profeta. Yo soy la voz de que clama en el desierto. Arrepiéntanse, enderecen el camino del Señor. Y después, como les comento, el dato geográfico. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora, ¿por qué me quiero detener y meditar un poco sobre este lugar geográfico, este dato? Porque podría parecer extra, pero no es así en realidad. Algunos manuscritos, de acuerdo a Orígenes, llaman al lugar Bet Jabara, y de hecho así lo traduce la Biblia de Jerusalén. Miren, ha habido mucha especulación en cuanto a la ubicación geográfica de esta ciudad, lo cual no podemos explicar ahora, pero quiero explicar el significado del nombre, como les he dicho. Betania tiene diferentes significados. Quiere decir casa de dátiles, casa de la aflicción o casa de la obediencia. Y los padres de la iglesia recogen en este dato y dicen que sea en Betania la casa de la obediencia tiene sentido, ya que se recibe el bautismo por la obediencia de la fe. Solamente por medio de la obediencia de la fe podemos acercarnos a recibir el bautismo. ¿Ok? Betania. Pero algunos dicen que, como por ejemplo Orígenes, dice que se llama Bet Jabara. Y Bet Jabara significa casa de paso o casa de preparación. Y Orígenes mismo va a decir, esto también tiene sentido, ya que el bautismo de Juan da paso o prepara para recibir el bautismo en el Espíritu que Dios nos trae. ¿Ok? Ok. Hasta aquí todo muy bien. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este conocimiento a la vida? Vean, la liturgia del Adviento nos ha venido preparando para la venida del Señor. Y ante el anuncio de esta buena nueva, enderecen el camino del Señor, podemos tomar dos actitudes. Una de júbilo y esperanza gozosa, como nos indica Isaías en San Pablo en las lecturas. O una actitud de sospecha y de oposición, como nos muestran las autoridades enviadas a interrogar a Juan. Miren,
En lo puramente humano, las autoridades se oponen a Juan porque presentían que el fin de su reinado estaba cerca. Y lo mismo ocurre en la vida espiritual. Si te has decidido a seguir al Señor, las autoridades de este mundo harán grandes intentos por disuadirte, como dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. No los escuches. Si te has decidido a seguir al Señor, escucha más bien la voz del Espíritu que te llama a enderezar tus caminos. Oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, hoy que estamos llegando al final de nuestro camino de preparación, infunde tu gracia en nuestros corazones. Envía tu Espíritu Santo para que nuestro corazón esté inflamado y lleno de ti, abierto a tu presencia, para que llegado el día del nacimiento nazca en mí un nuevo deseo por seguirte, Señor, un nuevo deseo por cambiar, un nuevo deseo por seguir tus caminos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó este mensaje, favor de compartirlo y no olvides suscribirte. Que el Señor les bendiga.